estimado doctor Rubén Flores, tiene el uso de la palabra. Buen día, es un gusto estar con ustedes, hablando desde el sur, desde el cono sur, muy frío en estos momentos por aquí. Un nuevo encuentro con Amachac, con esta escuela que precisamente nos convoca y que además nos integra y hace reflexionar, en definitiva, a toda América Latina. Amachac, abogado en idioma propio de nuestras tierras. Agradecimiento a Amachac, agradecimiento a Bianca, agradecimiento a ti que estás moderando muy elegantemente y eficientemente. A la mesa, a Flor, a Daniel, queridos doctores, PhD como yo, por integrar esta mesa, lo que constituye un honor específico, muy importante. Y agradecimiento a las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, que nos van a escuchar en Facebook, etc. Participación ciudadana, derecho y deber. ¿Qué tema ancho, qué tema importante? Tuve el honor y el gusto recién de escuchar a mi querida colega Flor, que mencionaba diversos elementos tan importantes que podríamos estar horas, y esto no es por supuesto que ningún tipo de comentario respecto a su brillante exposición, podríamos estar conversando horas sobre algunos de los elementos que se mencionaron. Las élites políticas, las participaciones actuales mediante convocatorias en redes sociales, tantos elementos que podemos conversar. Yo voy a hablar específicamente de presentar algunos elementos jurídicos y destacar uno de los elementos fundamentales, que es la cultura. Es decir, la culturización de nuestros pueblos a los efectos de la participación ciudadana. El caso uruguayo es muy especial. Nosotros somos 3 millones y tanto de habitantes, un país que es un país llano, que no tiene selva, que no tiene grandes alturas, y eso hace que tengamos unos grandes medios de comunicación en general que favorecen la participación ciudadana. Desde el punto de vista de la forma jurídica que se le da en Uruguay, lo primero que existe es la obligatoriedad del sufragio. Es un tema que es muy importante destacar. El artículo 77 de la Constitución uruguaya dice que el voto es secreto y obligatorio. Sigue luego, no me voy a detener en elementos de detalle que solamente podrían aburrirlos o distraernos del centro, siendo estas conferencias internacionales en donde esta mesa se constituye por queridos colegas colombiano, venezolano, ecuatoriano, en mi caso uruguayo, argentino, peruanos y otros. No me voy a detener en elementos de detalle. Secreto y obligatorio. No en todos los lugares el voto es secreto. Y ello es un elemento de destacar en primer lugar. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Aquí, por ejemplo, el hecho de que el voto sea obligatorio determina ya de entrada, de aire,
en la denominada Suiza de América, como se denomina Uruguay, determina ya una formación ciudadana muy importante. Esa formación ciudadana, además, comienza en Uruguay desde la escuela. Los niños ya desde la escuela y especialmente en secundaria, en la educación secundaria, en la educación que va aproximadamente de los 13 a los 18 años antes de ingresar a la facultad, existen materias de estudio de este tema que en definitiva terminan replicando en toda la sociedad. Este año es un año muy particular, es un año de Mundial de Fútbol. Un elemento de mucha distracción, diría yo. Por allí, por noviembre, tenemos esta convocatoria. Y es muy conocida aquella frase de pan y circo a los efectos de la manipulación del pueblo. En Uruguay eso no es posible. Y es notorio en virtud de, como les decía, desde la formación que surge desde la escuela inclusive. El hecho del sufragio obligatorio, además, determina que los ciudadanos tengan que, más o menos, estar informados sobre lo que se va a votar. Es un hecho muy importante. Hace poco una sentencia determinó una condena a un empresario que no permitió votar a la persona que estaba trabajando ese día, un domingo, un día, aquí se votan los domingos, es lo lógico, y no permitió salir a trabajar, salir a votar. Fue condenado, y fue condenado bastante duramente desde el punto de vista económico, por el hecho de no permitir el voto. Otra norma muy importante en la Constitución uruguaya es la libertad de la conciencia cívica. La Constitución uruguaya determina claramente que, especialmente para los funcionarios públicos, deben estar protegidos para los funcionarios públicos, pero para todos en general. Ustedes saben que el derecho laboral se divide en derecho laboral público y privado. Esta norma determina que las personas tienen libertad a una conciencia en lo que tiene que ver con sus ideas en general. Es la defensa sagrada en nuestro país. Desde mucho tiempo, yo diría desde los 33 orientales, del sagrado derecho a la formación del pensamiento y de la expresión del pensamiento. Allí observamos elementos que determinan claramente nuestra cultura. La Constitución, además, en Uruguay, determina el derecho al referéndum no consultivo, como mencionaba Flor, muy interesante, muy importante, que debería establecerse, sino el referéndum que tiende a derogar las normas. Cuando una ley se aprueba, se puede impugnar mediante el recurso de referéndum. Se necesita un 25% para ello. También nuestra Constitución determina la iniciativa legislativa
iniciativa legislativa e iniciativa constitucional. Legislativa, leyes, constitución, realizar una nueva constitución. Una forma de poder legislativo, digámoslo en sentido lato, y una forma de poder constituyente en el otro. Y miren, en otro de los elementos que se mencionaba anteriormente, el tema de las élites políticas. La iniciativa legislativa necesita una cantidad determinada de mayoría, una mayoría especial. Ello surge del artículo 79 de la Constitución, que es un 25%. Para tener iniciativa legislativa se necesita un 25% de inscriptos habilitados para votar. Y para tener una iniciativa en materia constitucional se necesita un 10%. Parece una contradicción. Para reformar necesitamos un 10%, la Constitución. Para reformar la Constitución necesitamos un 10%. Para reformar una ley necesitamos un 25%. Eso tiene que ver con la defensa específica que termina realizándose por las élites políticas. Élites políticas. Un hecho que la democracia no puede evitar de la mejor manera posible, que algunos sistemas han podido mitigar. Y voy a dar un ejemplo muy claro. Estamos hablando de participación política. En Uruguay no se permite votar dentro de la lista. Se hace una lista cerrada, una lista sábana, digámosle así. Si usted quiere votar al candidato XX, al segundo candidato de una lista, por ejemplo, al Senado, tiene que votar al primero. No tacha, no puede tachar, no elige dentro de la lista. En Argentina sí puede elegir dentro de la lista. De esa manera, al no poder elegir dentro de la lista, se elimina parte de la libertad, también de la sagrada libertad. En estos momentos, entonces, además, contamos con el plebiscito, por supuesto, para las reformas constitucionales, obligatorios. Siempre el voto es obligatorio. Y, por supuesto, para la elección de los gobernantes. Elementos que deben reformarse, por ejemplo, en mi país, es la posibilidad de elegir dentro de la lista, que las listas no sean cerradas. Aquí, cuando se plantean plebiscitos o cuando se plantean referéndums, se habla continua y constantemente del gasto público que significa realizar un referéndum. Especialmente del gobierno de turno. No estoy hablando de gobiernos de derecha, de izquierda, del actual, del que venga o del que fue. Estoy hablando en general. Cuando se es gobierno se habla de una forma generalmente, y cuando se es oposición se puede hablar distinto. No puede ser un obstáculo determinados gastos a los efectos de que la población participe. El hábito de votar, el hecho de participar continuamente, hace que precisamente el ciudadano pueda estar en el centro del laberinto y no en la periferia. Con esto quiero decir, con esta imagen muy clara, quiero decir en el centro de la política, en el centro de la decisión de los elementos políticos. Temas fundamentales. Entonces, hemos hablado
Hemos presentado, sin grandes detalles, porque no es lo que corresponde, además, sin desmedro, por ejemplo, de mi ilustre predecesora, yo no utilizo generalmente PowerPoint para moverme libremente, sin perjuicio de que tengo un esquema que estoy mirando. He presentado los elementos más importantes que tienen que ver con la participación política desde el punto de vista jurídico en Uruguay, en Argentina. En Uruguay no existen elecciones intermedias, un elemento muy importante desde el punto de vista político. Para hacer un termómetro de lo que la ciudadanía piensa respecto al gobierno, en Argentina sí existen las elecciones intermedias. Elecciones intermedias, para ser claros, son las elecciones que se dan dentro de un periodo de gobierno, como en Estados Unidos. No existen en Uruguay, sí existen en Argentina, sí existen en Estados Unidos y en otros países. Hemos presentado entonces esos elementos políticos, esos instrumentos. No existe la revocación del mandato en Uruguay. Referéndum, iniciativa, plebiscito, obligatoriedad del sufragio, libertad de la conciencia moral y cívica de los trabajadores, muy defendida en nuestro país, especialmente por el artículo 29 de la Constitución de la República, que determina la libertad de expresión de pensamiento, que supone la libertad de pensar. Para poder expresar libremente el pensamiento, primero debemos pensar. Y todo lo que tiene que ver con la cultura que se forma en nuestra sociedad desde muy pequeños. En Uruguay existe además el acceso de todos los niños a lo que se denomina el Plan Ceibal en Uruguay, que es el acceso a computadores desde pequeños. Los niños tienen computadoras desde pequeños y por tal motivo se los forma de esa manera. ¿Qué es lo que me interesa? Salir de lo tradicional, de lo que mencionábamos tradicionalmente, de los instrumentos. Nosotros somos constitucionalistas. Yo además soy administrativista y soy especialista en Legaltech. ¿Por qué? Porque debemos evolucionar. Mi querida colega Flor hablaba del darwinismo social. ¿Qué término? Estaríamos 15, 20 minutos hablando del darwinismo social. Podríamos tener en cuenta además lo que dijo en su momento, citando a los clásicos, porque ya esos conceptos vienen inclusive, yo diría, de la escuela pitagórica o de la escuela platónica o neoplatónica, que es el hecho de estar continuamente actualizándonos para no volvernos analfabetos del futuro. Entonces, más allá de nuestra formación como abogados tradicionales, yo fui asesor de la Presidencia de la República, asesor en el Parlamento, gerente de una empresa, en una empresa pública, estatal. Hoy estamos viviendo la etapa del Legaltech, con la pandemia. Como dicen los brasileños, la pandemia. Y ello también fue mencionado por mi querida predecesora cuando habló del gobierno abierto. Lo mencionó. Yo me voy a detener un poco más en el tema del gobierno abierto. Porque el gobierno abierto, en definitiva, determina la participación ciudadana. Este gobierno abierto que debemos propugnar desde la cátedra, desde nuestros entornos,
desde nuestra calidad de asesores, desde nuestra calidad de ciudadanos, para replicar y para que realmente se constituya en una realidad y no una simple frase. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es la posibilidad precisamente de que los ciudadanos participen, mediante instrumentos establecidos, mediante inteligencia artificial, mediante páginas de consulta, etc. Por eso hablaba del LegalTech. Y de esa manera poder participar mejor. En una sociedad donde, además, también lo mencionaba, yo sacaba un apunte aquí, en una sociedad además en donde la participación es tan grande, es tan vasta, el gobierno abierto, la posibilidad de los referéndums consultivos, la posibilidad de que el ciudadano pueda opinar dentro de los márgenes normales, porque evidentemente los responsables políticos son los responsables políticos. En Uruguay el responsable político es el Poder Ejecutivo. Los ciudadanos no pueden tomar determinadas decisiones o no pueden obligar a tomar determinadas decisiones, especialmente en materia económica. Pero ustedes observen entonces cómo hoy la participación política se está dando cada vez más mediante este gobierno abierto, mediante los instrumentos de gobierno abierto, e inclusive, ya casi finalizando porque estamos en la hora, mediante lo que se denomina la Deep Web o la Dark Web. Nosotros habitualmente transitamos por la Clear Web, Google, páginas indexadas. Esto lo mencionó también al paso mi querida predecesora. No mencionó la Dark Web, pero mencionó estos términos. Mencionó la lucha política, etcétera, etcétera, que muchas veces se da en la Dark Web. Una web que algunos consideran que puede ser sucia o profunda, la Deep Web, que se maneja mediante Tor, que es un buscador especial, y en donde los que resisten dictaduras, resisten determinadas manifestaciones culturales, han logrado y logran comunicarse mejor mediante una participación ciudadana que evita que los poderes dictatoriales los cohíban en su actuación. Y termino. La Dark Web es esta web que no vemos habitualmente, que se ingresa por Tor, que contiene muchas páginas ilegales, pero que también permiten a la ciudadanía en determinados lugares poder luchar contra las dictaduras que hemos en algunos casos tenido que soportar. En conclusión, es muy importante saber los instrumentos políticos que tenemos, qué instrumentos políticos debemos cambiar, aprender de legislaciones como la comentada recientemente, como la que va a comentar mi estimado amigo Daniel, que comentó en su anterior participación, que nos vimos, de el poder de participación, lo digo Daniel, no precisamente, no con la precisión que tú vas a decirlo, de la ciudadanía, y replicarlo en la sociedad para que, en definitiva, el pueblo sepa que los gobernantes están a nuestro servicio, que nosotros le pagamos a los gobernantes y que tenemos el derecho de controlarlos y el derecho de participar.
y que no son figuras para estar continuamente en exposición, siendo aplaudidos cuando cumplen con su deber. Por tanto, gracias a Machac, gracias a los compañeros de la mesa que nos hacen reflexionar sobre estos temas tan importantes y que definirán el próximo camino, el camino que estamos viviendo y el próximo camino para que nuestros sistemas vayan progresando cada vez más. Muchas gracias y estoy al próximo contacto, luego de Daniel y etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor Rubén.